¿Dónde estamos los que queremos el verdadero cambio? Dispongámonos a escuchar a nuestro segundo ponente del día, Marco Antonio García. Estudió la maestría en bioética en la Universidad Internacional Libre de las Américas, la licenciatura en Ciencias Religiosas con el Instituto Superior en Ciencias Religiosas Regina Apostolorum. Cuenta con diplomados en Antropología por la Universidad de Pasta, Argentina, Derecho Natural y Derechos Humanos por la Universidad Internacional Libre de las Américas, en Psicopedagogía Evolutiva de la Familia, en Bioética y en Logoterapia por la Universidad Anáhuac, México. Es autor de los libros Persona y Bioética y Los Sapiens, ¿dónde quedó? Ha impartido conferencias, cursos, seminarios de bioética, antropología, matrimonio y familia, sexualidad, tanatología, a lo largo de todo México, en El Salvador, Cuba, Perú, Paraguay, Colombia, Argentina, Chile, España, Italia y Estados Unidos. Maestro de la materia de bioética a alumnos de la maestría en Ciencias de la Familia del Instituto Superior en Ciencias para la Familia Juan Pablo II en diversas sedes del país a más de 15 generaciones. Miembro del Consejo de Bioética y del equipo de la Dimensión Vida de la Conferencia Episcopal Mexicana. Démosle un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues antes que nada agradecer al Instituto la invitación para participar con esta charla en esta Semana de la Familia. Y bueno, sin más preámbulos, me pidieron que hablara un poquito sobre mi segundo libro, que se llama Y los Sapiens, ¿dónde quedó?, que surge precisamente de la situación que estamos viviendo ideológica en la sociedad actual, ¿no? Son una serie de temas. Sirve para algo la verdad, RIP por el sentido común, que de esos dos vamos a hablar un poquito el día de hoy. Libertad a toda costa, la persona importa, sumergidos en un mundo ideologizado, sexualidad, sexo, género, el matrimonio y la familia donde quedan, optar por la muerte o escoger la vida, y ahí el dilema, respuestas actuales a preguntas complejas, y para concluir, ¿queda alguna esperanza o está ya todo perdido? Es un libro diferente, bien ilustrado a todo color, trae códigos QR para ver videos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí la idea es presentarles brevemente un par de capítulos, 2, 3 capítulos si nos da tiempo, muy brevemente, y para que ahí está también a su disposición, ¿no? Esta capacidad de los sapiens, lo racional, que es propio y exclusivo de la especie humana, pareciera que hoy en día este razonar, este pensar, este cuestionarse el porqué de las cosas, este buscar la verdad, que es un punto medular hoy en día, pareciera que hoy poner en práctica los sapiens pues es el crimen más atroz. Hoy queremos una sociedad que no piense, que se deje mover nada más por un sentimentalismo barato, los sentimientos por encima de la razón, con las consecuencias que eso trae. Nos encontramos en un momento histórico donde hemos dado paso de la modernidad a la posmodernidad. Ahí podríamos luego hablar también de la posverdad y todo lo que ustedes quieran, pero para entender esto hay una gran diferencia entre hablar de una época de cambios a hablar de un cambio de época, que me imagino que ustedes ya lo han estudiado, ya lo han reflexionado, nada más para hacer esta reflexión. Una época de cambios se caracteriza por aceptar diversos cambios que se van presentando inesperadamente dentro de un mismo ámbito. Un ejemplo muy sencillo sería, pues no es lo mismo cómo vestían hace varias décadas a cómo vestimos hoy en día. Eso es una época de cambio, vamos cambiando pero en un mismo ámbito. El cambio de época es mucho más profundo. Implica que la estructura mental del ser humano trae un nuevo modelo cultural y una nueva sociedad.
Lo que para lo mejor hace unas décadas nadie cuestionaba si estaba bien o mal porque era más que evidente, hoy estamos en un mundo extremadamente confuso. Aquí les pongo el ejemplo más claro, que es, por ejemplo, el de la sexualidad humana. Hace décadas nadie ponía en duda que éramos hombre o mujer. Hoy, con este cambio de época, pues incluso la ONU habla de 112 diversidades sexuales distintas. Imagínense nada más, ¿no?, la confusión que esto trae consigo, si de por sí ya es complicado para un adolescente ser hombre o ser mujer. Ahora tú dile que tiene 112 posibilidades de escoger: heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, género neutro, pansexual, poliamor, ecosexual, dos espíritus, y así 112. Lo de dos espíritus es bien curioso. ¿Saben cómo funciona eso? Según esta diversidad sexual, todos traemos dentro dos espíritus, uno masculino y uno femenino. Entonces, cuando te levantas en la mañana, dependiendo de cuál se despierte primero, pues es el que se expresa. Entonces, si yo soy hombre y se despertó mi espíritu femenino, pues hoy soy mujer. Y si soy mujer y se despertó el espíritu masculino, pues hoy soy hombre, ¿no? Así funciona. Entonces, cada día depende de cuál se quiera manifestar, y eso es lo que eres durante el día. Podría ser muy similar al género fluido, ¿no?, de que ahorita te sientes hombre, ahorita mujer, ahorita esto, ahorita lo otro. Esto hace que nos encontremos hoy en una gran encrucijada entre la razón, por un lado, la búsqueda de la verdad, lo propio del sapiens, el razonar, el pensar, o este sentimentalismo burdo que pone por encima de la razón los caprichos, los intereses, las conveniencias de cada quien. Ya no importa la razón, ya no importa la verdad, sino lo que cada quien sienta que es verdad, aunque no lo sea. Pero como yo lo siento, como es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que se me antoja, pues eso es la verdad, el parámetro de verdad que yo construyo. El posmodernismo actual se caracteriza por un impulso hacia un individualismo egocéntrico. Es impresionante ver cómo en las últimas décadas, fruto de todo este cambio de época, el ser humano se ha vuelto mucho más egocéntrico, su corazón se ha vuelto mucho más frío. Mientras no te afecte a ti en primera persona, te da igual lo que le pasa a los otros. Somos indiferentes ante las carencias, ante las vulnerabilidades, ante las fragilidades del que sufre. Donde el ser humano busca nada más satisfacer sus necesidades inmediatas. Es impresionante si ustedes se ponen a ver cómo es la educación hoy de muchos niños, pues es educarlos en cero tolerancia a la frustración. Cualquier cosa que quiera el niño, en el momento que lo quiera y como lo quiera, si no se lo das en ese momento, te arma el berrinche, te arma la pataleta. Entonces, el decirle no al niño pareciera que hoy nos cuesta demasiado como sociedad. Claro, cuando tú vas educando a un niño con cero tolerancia a la frustración, cuando crece, pues entonces busca satisfacer en cada momento lo que quiere cuando lo quiere. Y si no se lo das, aunque seamos ya más grandes, también armamos nuestro pancho y nuestra pataleta, ¿no? Se ha perdido incluso todo sentido de trascendencia. Me encuentras hoy jóvenes que están terminando prepa y no saben siquiera qué van a hacer con su vida, ni siquiera tienen clara qué carrera estudiar, en fin, ¿qué vamos a hacer? Este sentido de trascendencia es sumamente interesante, porque va ligado del sentido de vida. Y cuando una persona no tiene un sentido por el que vivir, entonces los problemas, las situaciones, los conflictos e incluso la posibilidad del suicidio pueden tocar a su puerta. Pareciera que hoy estamos en una sociedad donde se nos ha dicho que lo que importa es dejarnos llevar, sentir, disfrutar, darle rienda suelta a nuestros sentidos. El famoso carpe diem, vive el momento. No es nada nuevo, ¿eh? Los antiguos griegos, con Epicuro y sus secuaces, ya decían: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese sentido del aquí y del ahora.
Ya no importa la trascendencia, ya no importa si hay un más allá, no, lo que importa es el más acá, el momento. Disfruta la vida, Hakuna Matata. Lo que importa es el aquí y el ahora, se vive una inmediatez que genera cero tolerancia a la frustración, llevando a cumplir todos los caprichos en el momento que se presenten. Esto trae como consecuencia personas con una voluntad light. Y este tema es sumamente complejo, porque si la voluntad de cada uno de nosotros, que ustedes saben que son las dos facultades propias del ser humano, lo sapiens, lo racional, y la voluntad, que la voluntad nos mueve a hacer el bien. Cuando yo me dejo llevar por una voluntad light, soy mucho más influenciable. Hace un par de años, en una encuesta, en un estudio que se hizo sobre el tema de las adicciones en México, reveló una información sumamente interesante y preocupante. Voy a poner datos ahorita al aire, pero es más o menos para que vean la proporción, así era. Si el que consumía algún tipo de droga era el papá, la posibilidad de que su hijo fuera adicto, repito, voy a poner un número ahorita, pero nada más para que vean la proporción, era del 5%. Pero si el que consumía droga era su mejor amigo, la posibilidad de que tu hijo fuera adicto subía al 10%, es decir, al doble. Es decir, hoy influencian más a los jóvenes los amigos que la propia familia. Entonces, cuando yo tengo una voluntad light, me hago todavía más vulnerable, me hago todavía más manipulable. Y esto ha sido parte que han tomado las ideologías actuales para aprovecharse de esta falta de fuerza de voluntad de las generaciones actuales. Porque si son light, entonces basta con que te presente algo que te encandile para que te pueda llevar para donde yo quiera. No sé si alguna vez han ido a pescar o han visto cómo se pesca, ¿no? Cuando uno va a pescar un pez que es un depredador, por ejemplo una trucha, tú lanzas un señuelo que tiene una especie de cucharita, y cuando tú estás recogiendo, esa cucharita está dando vueltas debajo del agua. Como es de color plata, cuando le da el sol, hace que emita como unos destellos de luz. Entonces tú estás recogiendo, va dando vueltitas, va emitiendo destellos, y cuando pasa al lado de la trucha, esos destellos le molestan en los ojos, y de manera natural, como es un depredador, la trucha va y muerde, ataca. Y cuando muerde la cucharilla se engancha con el anzuelo y ya luego te la preparas al mojo de ajo, a la mantequilla, como les gusta. Pero algo similar está pasando en la sociedad de hoy. Las ideologías nos lanzan un señuelo que es atractivo, un señuelo que es novedoso. Y como nuestra voluntad no está forjada, cuando pasa al lado nuestro, vamos y mordemos. Y nos comemos todo el presupuesto ideológico que presente la ideología en turno. El tema de la verdad sería el primer capítulo del libro. ¿Sirve para algo la verdad hoy en día? Pareciera que ya no importa la verdad como tal, sino lo que cada quien siente y perciba que es verdad. Salud. Aunque en realidad no lo sea. Se cuestiona la verdad de manera irracional. Eso es algo que caracteriza hoy mucho a la sociedad actual. Si ustedes quieren debatir, por ejemplo, con un lobby pro aborto, con un lobby gay, con un lobby pro ideología de género, etcétera, etcétera, se van a encontrar con una pared. Porque tú puedes presentar datos, puedes presentar estudios, puedes presentar fuentes objetivas, datos empíricos demostrados, pero como ellos se basan nada más en un sentimentalismo burdo, les puedes traer toda la evidencia que quieras, que para ellos es más importante lo que ellos sienten, aunque no tengan ningún fundamento, que la evidencia, que la prueba, que el dato. No sé si recuerdan que el año pasado se quiso aprobar el aborto en Argentina y salió la famosa marea verde, los famosos pañuelitos verdes, ¿no? Luego salió
la ola celeste, para contrarrestar ese pañuelito estuvo en la marcha por la vida en Argentina que logró frenar el aborto este año pasado. Era impresionante ver los argumentos que usaban estos grupos proabortistas. Desde el punto de vista racional, ninguno. Todo lo manejaron desde el sentimentalismo. Por eso buscan artistas, por eso buscan comunicólogos, medios de comunicación, porque no importa la escuela de medicina, no importa la evidencia biológica, lo que importa es que yo te llegue a ti sentimentalmente hablando. Y sacaron una canción, no sé si alguna vez alguien de ustedes vio esta serie española de La Casa de Papel, se ponían estas máscaras para robar la casa de la moneda, ¿no? Bueno, pues, ¿se acuerdan la canción muy famosa que hubo en esa serie? La de Ovela Chao. Ovela Chao, que era una canción revolucionaria en su momento, de Italia. Pues miren más o menos lo que hicieron estas mujeres. Hoy peleamos por nuestros sueños, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Nunca más habrá silencio si queremos libertad. Hoy peleamos por nuestros cuerpos, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos cantando juntas por el aborto legal. Hoy peleamos por nuestros sueños, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Nunca más habrá silencio si queremos libertad. Hoy peleamos por nuestros cuerpos, vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos cantando juntas por el aborto legal. Pues esto lo siguieron cantidad de muchachitas porque van a tocar la cuestión sentimental. Aquí no hay argumentos que valgan. Racionalmente, científicamente, puedes romper cualquier argumento del lobby pro aborto. Entonces ellos saben que si se pelean racionalmente, tienen todas las de perder. ¿Hacia qué apuestan ellas? Hacia la emotividad, hacia lo sentimental. Queremos que la gente ya no razone, sino que sienta. ¿Cómo siente? Pues a través de los medios, a través de la música, a través de una canción. El relativismo, por tanto, impera sobre todo lo demás. Las emociones se transforman en el único parámetro para validar la realidad. Por tanto, si yo siento que esto está bien, aunque no lo esté, para mí está bien. Porque es lo que yo siento. No tienen o niegan las certezas absolutas y sus opiniones cambian constantemente. Claro, porque como los sentimientos y las emociones son volubles y yo nada más me muevo en esa esfera sentimentaloide, pues por supuesto que esto cambia constantemente. La verdad se convierte en algo que incluso se puede poner al consenso de la mayoría y dependerá de la opinión, del punto de vista de cada quien y de cómo la interprete. Por ejemplo, hay cuestiones que hay cosas que son consensuadas, ¿no? Que se pueden poner a votación. Oye, si a ti te gusta un equipo de fútbol o otro equipo de fútbol, pues eso es algo relativo, ¿verdad? Depende de los gustos de cada quien. Pero hay cosas, sobre todo que tienen que ver con la naturaleza humana, que no se pueden poner al voto de las mayorías. Por ejemplo, la dignidad humana. No se puede poner al voto. A ver, ¿quién vota para que te quitemos a ti tu dignidad? Y si la mayoría está de acuerdo, te la quitamos. ¿Qué dirías tú? Espérame tantito. Eso es un atropello a mi persona. Tú no puedes hacer eso. Porque la dignidad es algo intrínseco. Es algo que posees, no es algo que alguien te da. El Estado puede reconocer tu dignidad, pero el Estado no te la da ni te la quita, porque es algo que tienes dentro. El derecho a la vida no es algo que se puede poner al voto de las mayorías, porque es un derecho intrínseco, fundamental de la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué pasó en México en 2007?
pues se puso a votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de 11 ministros, 8 dijeron sí al aborto, 3 dijeron sí a la vida. Y por el voto de la mayoría se abrió un genocidio en México. ¿No? Ahorita veremos algunos datos. Algo que ha caracterizado esta pérdida de los sapiens para dar este paso a lo sentimental es lo que podríamos llamar la infoxicación, que es el sobreexceso de información que va provocando poco a poco la caída del conocimiento y de la atención. Porque claro, es tanta la información que recibimos a través de los medios de comunicación social, de las redes sociales, del internet, que llega un momento que nuestra cabeza ya no filtra. Cuando antes querías investigar algo, ¿qué hacías? Te ibas a una biblioteca, buscabas un libro, leías, resumías, lo contrastabas con otro libro, ibas sacando puntos de vista y llegabas a unas conclusiones. Hoy en día es tanta la información que ya no contrastamos, que ya no, incluso hemos perdido la capacidad de juicio crítico ante lo que nos viene de fuera. Y nos tragamos, perdón la palabra, todo tal cual nos viene sin cuestionarlo. Uno de los argumentos que usó el lobby pro aborto en Argentina, que no se lo sacaron de la manga, porque es un argumento que han usado aquí en México, que han usado en España, que han usado en cualquier otro país cuando quieren legalizar el aborto, era el tema de las muertes maternas por aborto clandestino. Y ellas dijeron, en todos los medios de comunicación habidos y por haber, en Argentina mueren más de 1 millón de mujeres al año por abortos clandestinos. Y compraron la idea, porque como nadie cuestiona de dónde sacaron ese dato, cuáles fueron las fuentes, dónde lo investigaron, a cuántas personas encuestaron. No, lo oímos a través de los medios y nos lo creemos así tal cual. La primera reflexión que podríamos hacer, un poquito con un tinte racional, es, a ver, si el aborto es clandestino, ¿cómo sabes cuántas mujeres mueren? Eso ya sería el primer punto de entrada, ¿no? Y el segundo punto de entrada es que si tú te vas al Ministerio de Salud de Argentina, te vas a las estadísticas de muerte de mujeres al año, y tienes muertes de mujeres por accidentes, por ataques al corazón, por diabetes, por cualquier tipo de enfermedad, cuando vas al tema de muertes por embarazo, al apartado de aborto, mueren en Argentina 41 mujeres al año por aborto. 41 mujeres. ¿Ven alguna diferencia entre 41 y 1 millón? El doctor Bernard Nathanson, que fue uno de los padres del aborto en Estados Unidos, él llegó a practicar más de 75.000 abortos antes de hacerse pro vida. Él dijo, una de las estrategias que nosotros usamos era inflar las estadísticas. Si eran 100 mujeres, decíamos que era 1 millón, porque al cabo nadie lo cuestionaba. Esta infoxicación, este sobreexceso de información, ha sido el fermento para que una serie de ideologías se instalen cómodamente en la sociedad actual. Porque te pueden decir cualquier cosa que al cabo saben que no lo vas a cuestionar. Basta con que lo manejen de una manera emotiva y sentimental para que la gente diga, wow, esto es lo bueno, esto es lo que hay que seguir. Todas ellas tienen como base el relativismo, pues al negar la verdad se abren las puertas al mundo de lo absurdo y de lo manipulable. Esta es una de las tantas noticias. Padres pierden custodia de su hijo trans por negarse a la transición de género. Y así como estas, padres que han terminado en la cárcel, etcétera, etcétera, porque no siguen los presupuestos ideológicos que se han implantado ya de manera totalitaria. Se generan también una serie de eufemismos para adormecer las conciencias, porque claro, si yo te digo a ti que el aborto es el homicidio de un ser humano y que encima es tu hijo, o te digo, el aborto es la interrupción legal del embarazo, ¿qué suena más bonito? Pues la segunda. ¿Y entonces qué hace nuestra conciencia? Porque nuestra conciencia, en principio, si está bien formada, nos debería llevar a identificar el bien como bien y el mal como mal. Entonces, cuando yo empiezo a adormecer la conciencia, salud, con estos eufemismos,
la conciencia se va deformando. Y entonces es capaz de ver el mal como bien y el bien como mal. Por eso, las que promueven el aborto dicen nosotras somos progresistas y somos modernas, y las que defienden la vida son unos retrógrados, unos fanáticos, unos tales, unos por cuales. El mundo al revés. El bien ahorita resulta que es lo malo y el mal resulta que es lo bueno. El relativismo se convierte, por tanto, en un falso camino para construir una sociedad tolerante. Y esta es una palabra que nos tiene que poner a pensar a todos, porque la tolerancia, si la aplicáramos tal cual debe ser, pues no deja de ser un valor que permite incluso las relaciones interpersonales, ¿no? Porque no todos pensamos de la misma manera. Entonces, si tú piensas diferente a mí, o yo pienso diferente a ti, la tolerancia aplicada como un valor social, como debe de ser, permitiría que, aunque no estemos de acuerdo, tú y yo podamos ser amigos, tú y yo podamos platicar sin tener que agarrarnos a golpes. ¿Estamos de acuerdo? El gran problema es que hoy la tolerancia se ha convertido en, yo la he querido llamar, en un arma de silenciamiento masivo, ¿no? Es decir, para yo poder hablar de tolerancia, una tolerancia sana, valga la expresión, la tolerancia tiene reglas. La primera regla de la tolerancia es que la tolerancia siempre, siempre se fundamenta en la verdad. Por tanto, aplicada desde una corriente relativista que niega la verdad, eso ya nos tendría que poner por lo menos a pensar si realmente es tolerancia o no. La segunda regla es que la tolerancia siempre va enfocada a la persona y no a los actos libres e intencionales de la persona. Y eso no te convierte en un intolerante. Es decir, yo ante una persona homosexual, ante él como persona, es una persona de igual salud que tú y que yo, con la misma dignidad, con los mismos derechos, y lo único que premia en esa relación es el respeto. Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con los actos homosexuales, y eso no te hace a ti un intolerante. La tolerancia va a la persona y no a los actos de la persona. ¿Por qué? Porque a la persona, ¿se acuerdan cuando al Papa Francisco lo entrevistaron sobre el tema de los homosexuales? Que dijo él, ¿quién soy yo para juzgar? Y de ahí se agarró el lobby gay para decir, ven, como el Papa está con nosotros y tal y tal. Bueno, ¿quién soy yo para juzgar a la persona? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros para juzgar al que tenemos al lado? ¿Quién somos? Nadie. O sea, ¿con qué osadía me atrevo yo a juzgar a otro como persona? Eso sí, los actos de la persona, como son actos voluntarios y libres, están sujetos al juicio ético, al juicio moral, de si están bien o si están mal. ¿Qué ocurre hoy en día con estas minorías que se hacen dueñas de esta palabra de la tolerancia? Que ellos quieren que seas tolerante no solo con sus personas, sino con sus actos. Por eso en el momento que tú no estés de acuerdo en una unión homosexual, te dicen tú eres un homófobo, tú eres un intolerante, tú eres un retrógrado. Porque ellos quieren que se tolere lo que hacen, no solamente su persona. Otra característica que tiene la tolerancia es que la tolerancia siempre, siempre, siempre está enfocada hacia el bien. Es decir, el mal como tal no se puede tolerar y eso no te convierte en un intolerante. Mira, si tú, por ejemplo, vas a beber lo que tienes aquí dentro, y yo sé que ahorita en el receso, aquí tu compañero al lado le echó un veneno, porque le caes gordo, ¿no? Y dijo, ay, a ver, que se lo tome ya que se muere, ¿no? Si yo lo vi a él meter el veneno ahí, y yo veo que tú te vas a tomar esta taza tan tranquilamente, yo no diría, hombre, hay que ser tolerante, si se la quiere tomar, que se la tome. Oye, pero trae veneno, ¿y tú cómo va a traer veneno? Si yo lo aprecio mucho, ¿eh? Yo incluso te podría dar un manazo y quitarte la jarra de la mano,
porque sé que te va a matar, que te va a hacer un daño. Y eso no me convierte a mí en un intolerante. Entonces, el mal per se no se debe tolerar. Y repito, no nos convierte en un intolerante. Y la última característica que tendría que tener la tolerancia es la bidireccionalidad. Es decir, yo tengo que ser tolerante con ustedes si piensan diferente a mí, pero eso los obliga a ustedes a ser tolerantes conmigo si piensan diferente. ¿Qué hace el lobby gay? Por ejemplo, el lobby gay llega y dice: todos ustedes tienen que ser tolerantes con lo que yo soy y lo que yo hago, pero yo no tengo por qué tolerarlos a todos ustedes, bola de homófobos, retrógrados, fascistas y todo lo que quieran meter ahí. Así que padre, ¿no? O sea, jugar con una palabra rompiendo todas las reglas del juego, entonces resulta que la tolerancia se convierte en un arma para poder yo callar a todos aquellos que piensen diferente a mí. Porque al decirte que tú eres el intolerante, te estoy diciendo que el enfermo eres tú, que el retrasado eres tú, que el que tus opiniones y afirmaciones no sirven son las tuyas, porque yo soy el que tiene la verdad y todos ustedes están equivocados. Este ha sido un as bajo la manga muy bien jugado por estos lobbies e ideologías, porque han conseguido con ello implantarse de manera totalitaria en la sociedad actual. Decía Emerson: toda violación de la verdad no es solamente una especie de suicidio del embustero, sino una puñalada en la salud de la sociedad humana, porque entonces las relaciones interpersonales se pervierten también, se lastiman. Ir contra de la evidencia no es signo de modernismo o progresismo, es signo de necedad. Cuando en ciencias uno realiza un experimento siguiendo un protocolo y un proceso de investigación y al final llegas a un resultado que es concluyente, se puede afirmar que ese resultado es evidente. ¿Qué quiere decir la palabra evidente? Que ya no necesita más demostración porque ya ha sido demostrado. Por tanto, si yo te digo el inicio de la vida humana es el momento de la concepción, yo ya no tengo que demostrarte eso, porque eso es una evidencia empírica, ya ha sido demostrado científicamente. Ir en contra de esa evidencia científica, porque ya se ha demostrado según un proceso de investigación, es signo de necedad. Y desafortunadamente hoy pareciera que es lo que prevalece. Para entender esto, aquí lo desarrollo un poquito más, pero es una reflexión que he venido haciendo hace 3-4 años sobre lo que yo he querido llamar la evolución psicosociológica del Homo sapiens. No voy a hablar de la evolución biológica, es decir, si provenimos del chango o de dónde provenimos, cada quien sabrá de dónde viene su parentela, ¿verdad? Voy a hablar de una evolución psicosociológica para entender cómo ha cambiado nuestra manera de buscar la verdad, de comprender, de razonar, que ha dado paso a que estas ideologías hagan lo que quieran hoy en día. Hemos pasado de ser un Homo sapiens sapiens. ¿Saben por qué se le pone 2 veces sapiens? Homo sapiens sapiens, para que no se nos olvide que pensamos, o por lo menos lo intentamos, ¿verdad? Homo sapiens sapiens. Bueno, hemos pasado de ser un ser pensante, racional, que busca la verdad, a ser un Homo sentimentalis. Es decir, hemos sobrepuesto los sentimientos por encima de la razón. Hoy ya no importa la verdad, sino lo que cada quien sienta que es verdad, aunque no lo sea. ¿Cómo hemos llegado a esto? Hemos pasado de ser un Homo legens, la palabra, a ser un Homo videns. La imagen suplanta a la palabra. Cuando yo quiero conocer, cuando yo quiero saber de algo, leo, investigo, contrasto, leo un autor, leo otro autor, comparo fuentes, etcétera, etcétera. Hoy en día, toda esta cuestión mediática, que no digo que esté mal, pero si se emplea inadecuadamente, pues trae sus consecuencias. Ha hecho
que perdamos esa capacidad que les decía hace un ratito de analizar críticamente la información. Y cualquier cosa que venga a través de las redes sociales, de los medios, se convierte de facto en palabra de Dios. Nadie lo cuestiona. Es que me llegó un correo diciendo esto, ¡buah! ¿Te lo crees? Pero vamos, sin ningún tipo de cuestionamiento. Es muy curioso, lo peor que le puede pasar hoy a un joven, ¿saben qué es? Bueno, lo segundo peor. Porque lo primero peor es que se les pierda la señal del wifi, ¿verdad? Les empieza a dar así como una taquicardia porque no pueden checar cuántos likes tienen sus publicaciones y todo el rollo. Lo segundo peor, tú estás dando una clase y le dices a tus alumnos, bueno, para la semana que viene me van a traer un resumen de este libro de 400 páginas, con letra chiquita. Yo por eso quise escribir con poquita letra grande, con dibujitos, a ver y todavía no falta el que levanta la mano en clase y dice, oiga, profe, ¿y no podemos ver mejor la película? Así sí ha pasado, sí me ha pasado. Bien, pero no se queda ahí la cosa. Porque cuando vamos perdiendo esta capacidad de buscar la verdad, de creernos cualquier cosa que se nos viene encima, hemos dado un paso más en la escala evolutiva y nos hemos convertido en lo que yo he querido llamar el Homo stupidus. Creo que no hace la traducción, ¿verdad? ¿Por qué quise poner esta imagen? Estaba hace 3 años en Argentina en unas conferencias. Al mediodía salí a la plaza del lugar donde estaba, un parque, y me encontré, eran como 6 o 8 jóvenes argentinos de prepa, todos con su celular. ¡Ahí está! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! Y yo mira, decía, pues qué fregados quieren atrapar. Sacaron los Pokémon Go, estos famositos. La realidad virtual, ahí no hay nada. Sin embargo, pones tu celular y está el mugroso Pokémon ahí, ¿no? Y lo tienes que atrapar. La verdad virtual. La verdad virtual. ¿Qué caracteriza hoy al Homo stupidus? Es aquel que teniendo la verdad enfrente, la niega. A ver, la ciencia ha demostrado que la vida humana comienza en la concepción. Ah, no, es que yo siento que hasta las 12 semanas. A ver, rebobinemos. La ciencia ha demostrado que la vida humana comienza en la concepción. Ah, no, es que yo siento que, es que yo creo que, es que yo pienso que. El Homo stupidus. El que teniendo la verdad enfrente, la niega, porque ha creado una verdad virtual. Su propia verdad, que dista mucho de la verdad. Eso ha traído el último paso en esta escala evolutiva. Y nos hemos convertido en el Homo esclavus. Esclavo de las corrientes, de las ideologías, de los lobbies. Y fíjense la gran paradoja. Porque hoy, que tanto, sobre todo los jóvenes, claman por la libertad, yo soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiero y tal y cual, y déjate llevar, y haz lo que sientas, y tararí, tarará. Hoy es cuanto más manipulado está la sociedad actual. Y creyendo que somos libres, no dejamos de ser sino títeres y marionetas de la ideología en turno. Porque si la ideología te dice, ahora vas para acá, vas para allá. Si ahorita te dice, canta una cancioncita con un pañuelo verde, la cantas. Si ahorita te dice, ahora vamos a quemar iglesias, las quemas. Si ahorita te dice, sal a las calles y haz tal desmadre, lo haces. Y pensamos que somos libres. Y hoy, como nunca antes, estamos siendo altamente manipulados. Decía Will Durant, un filósofo e historiador americano, una gran civilización no es conquistada desde el exterior, sino hasta que se destruye ella misma desde dentro. Cuando se destruye a la persona desde dentro, como están haciendo estas ideologías, en concreto la ideología de género, se le puede llevar hacia donde cualquier ideología quiera, incluso justificando lo más irracional, dañando seriamente la esencia misma de lo que somos como personas. Cuando a ti la ideología de género, por ejemplo, te dice
no importa la cuestión biológica, es decir, no importa si naces con pene o si naces con vagina. Lo que importa es lo que cada quien sienta que es, independientemente de su morfología. Híjole, esto es muy peligroso, porque hay una autora, Araujo de Vanegas, experta en el tema de ideología de género, que dice: cuando uno va en contra de su propia naturaleza, eso abre el camino a un mundo de psicopatologías. Se los voy a poner con un dicho popular. Dios perdona siempre. ¿Lo han oído? El hombre perdona a veces. La naturaleza no perdona nunca. Ir en contra de lo que por naturaleza somos, tarde o temprano se manifestará en una psicopatología. ¿Se acuerdan cuando el papá de las Kardashian, ¿no?, se hizo supuestamente su cambio de sexo para ser mujer? ¿Se acuerdan? Sí. Fue noticia mundial, primeras planas de las revistas, de los periódicos, hasta salían hashtags, todos estamos contigo, qué valiente, todo el mundo aplaudiendo esto. Lo que no nos dicen es que en el mundo de lo trans hay un incremento del 23% en suicidios. Porque claro, llega un momento que te levantas, te miras al espejo, no sabes quién está reflejado ahí y terminas quitándose la vida. Otro tema que manejo aquí en el libro, lo quise llamar así, RIP, por el sentido común. Aquí yace el sentido común. Se fue lentamente, sin fecha. Pareciera que el sentido común se ha vuelto el menos común de los sentidos hoy en día. No hace falta tener un doctorado en biología o en genética o en ciencias para hablar de cosas que son evidentes, que son de sentido común. Hace unos años, la ministra de Igualdad española, Viviana Aydo, en tiempos de Zapatero, gobierno de izquierdas, le preguntaron en el radio: mire, yo soy ateo porque solo creo en lo que veo. Para mí, un feto de 13 semanas se me asemeja mucho a un ser humano. Para usted, le preguntaban a Viviana, un feto de 13 semanas, ¿qué es? Y responde ella en cadena nacional: un feto de 13 semanas es un ser vivo. Claro, lo que no se puede hablar es de ser humano, porque eso no tiene ninguna base científica. Y se quedó tan pancha. Al día siguiente la comunidad científica se la comió viva. Fíjense bien, repito, no hace falta que tengamos un doctorado en biología o en genética o en embriología para hacer la siguiente reflexión de sentido común. Si es un ser vivo, todo ser vivo pertenece a una especie concreta. Y si ese ser vivo fue generado por un hombre y por una mujer, es decir, por dos seres humanos, ese ser vivo, ¿a qué especie pertenece? A la especie humana. Por tanto, es un ser humano. ¿Se fijan? Entonces, hoy pareciera que el sentido común pues lo hemos tirado literalmente al cubo de la basura. Octavio Paz decía: el lenguaje no es un juguete, hay que cuidarlo, hay que respetarlo. Si se corrompe, nos corrompe. ¿Cómo funciona el lenguaje inclusivo? Se utiliza cuando nos referimos a personas, no a objetos. Se reemplaza la letra que le da género a las palabras. La A y la O se reemplazan por la E. En lugar de todos o todas, decir todes. También cambiar los pronombres. En lugar de decir ellos, decir ellas. En lugar de los, decir les. ¿Qué pasa si la palabra masculino termina en E? Por ejemplo, nene. En ese caso, agregar un pronombre sin género, les nenes. Si una palabra ya es indefinida, como valiente o cantante, no es necesaria la modificación. Podemos cambiar el mundo hablando mejor.
No, bueno. ¿Eh? Cuando se corrompe el lenguaje, nos corrompe a todos nosotros. ¿Quieres hablar en lenguaje inclusivo? Aprende lenguaje de señas. Trabaja con discapacitados, ¿no? Pero pensar que por poner una E en el lenguaje, ya con eso, bueno, vamos a cambiar el mundo. Perdón, pero reconocemos entonces que lo estúpidos está predominando hoy en día, ¿verdad? La misma Real Academia de la Lengua dice: el llamado lenguaje inclusivo supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género, en español bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer. No es admisible usar la letra X ni la E como marca de género. Es además innecesario, pues el masculino gramatical funciona en nuestra lengua, como en otras, como término inclusivo para aludir a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. Es decir, que cuando yo digo buenas tardes a todos ustedes, no estoy discriminando a las mujeres. Algo que tiene la lengua española es que busca simplificar. Y otra cosa que tiene es que el lenguaje no es sexista. Ellos han querido hacernos creer que sí. Por eso buscan cambiar todo y con eso van a cambiar el mundo. Otra consecuencia de este cambio de época es la pérdida del sentido de la vida, que se los comentaba hace un ratito. Es impresionante ver cómo hoy, no sé, tienes en tus redes sociales, en Facebook no sé cuántos seguidores, en Twitter no sé cuántos, en Instagram no sé cuántos, en cualquier plataforma que ustedes tengan, pues ahí saben cuántos seguidores tienen, ¿no? Y paradójicamente, tienes toda una lista de miles y miles y miles de amigos y seguidores, y es cuando los jóvenes hoy se sienten más solos que nunca. Eso ha hecho que en estas últimas décadas se haya incrementado exponencialmente el número de suicidios en jóvenes. ¿Por qué? Ya no tiene sentido su vida. Porque pensando que estás rodeado de tantos miles de gentes, estás completamente solo. Esto hace que empecemos a vivir de apariencias. Me llegó una vez un video con 6 historias. No les cuento las 6, 2 de ellas para que vean un poquito la muestra. Va una persona en el carro, se estaciona en la orilla, atrás hay una montaña, un bosque, se pone un casco de bicicleta, se toma una selfie para que se vea la montaña, sube la foto y pone aquí corriendo 30 kilómetros. Echa el casco en el carro y se va. Un muchacho que amaneció crudo de la pachanga de la noche anterior, un licuado verde energético para empezar el día con energía, le da un sorbo y está asqueroso. Se toma una selfie sonriendo, sube la foto aquí cuidando el cuerpo, tira el licuado a la basura y se va. Un mundo de apariencias, porque quieres ver cuántos te ponen like, cuántos te siguen, cuántos te dicen, ok, ahí vamos. Cuando uno vive solamente de apariencias, su vida se transforma en una vida completamente insatisfecha, grandes insatisfacciones. Por eso perdemos el sentido a vivir y por eso se incrementa incluso como salida el suicidio. El sinsentido lleva al ser humano a la deshumanización, a una vida sin proyecto, sin esperanza y sin ideales. Por eso las ideologías están haciendo lo que quieren con los jóvenes de hoy en día. Porque si tú agarras a un joven así, pues yo te voy a dar sentido con mis presupuestos ideológicos. Y el joven lo compra, y el joven lo sigue. Los principios éticos dejan de ser inmutables. Es decir, se vuelven transitorios cuando cada quien los aplica según sus propias conveniencias. Si para mí tener sexo con mi novia está bien, pues entonces está bien. O sea, ya no importa el bien y el mal, sino que yo me convierto en el parámetro para decidir el bien y el mal en base a gustos, caprichos o intereses. La persona es quien decide lo bueno y lo malo en base a una falsa autonomía. Él crea el bien y el mal en función de sus intereses, gustos o caprichos. En realidad, lejos de ser verdaderamente libres, terminamos siendo esclavos de nuestras propias miserias.
Al no haber principios rectores que nos lleven a distinguir lo bueno de lo malo, como una brújula que nos indica el norte para no desviarnos del camino, entonces la vida del ser humano se vuelve un completo caos. Y por eso vamos buscando en el sexo, en la pornografía, en las drogas, en lo que sea, el sentido de nuestra vida. Y vemos cómo se incrementan obviamente el tema de las adicciones, ¿no? Se pierde de vista también la grandeza de ser persona. La dignidad hoy en día para muchos es una palabra vacía. Todos los que están a favor del aborto, de esto, de lo otro, el tema de la dignidad les trae sin cuidado. Y cuando perdemos de vista eso, es decir, que yo tengo una dignidad como persona y que tú también la tienes, esa es la base para el trato respetuoso de los unos con los otros. Cuando se pierde esa dignidad, ¿por qué tengo que respetarte yo a ti? ¿Por qué me tienes que respetar tú a mí? Si ya no hay un punto de referencia que es la dignidad humana. Y entonces uso al otro, abuso del otro, o incluso mato al otro y me quedo tan tranquilo. Es que la ley lo permite, es que no siente nada, es que es un montón de células. Y pongamos la excusa que queramos para justificar el atentar contra la vida, la dignidad y los derechos de otro ser humano. Marian Rojas, hija del psiquiatra español Enrique Rojas, no sé si han tenido oportunidad de leerlo, en un libro que acaba de escribir, dice: en una sociedad en que las leyes están encaminadas a desorientar al ser humano, es imposible que a la larga el ser humano pueda ser feliz. Y hoy vemos una tendencia brutal de las leyes a legislar desorientando al ser humano, porque las leyes positivas, es decir, creadas por el ser humano, cuando vivimos en una sociedad, esas leyes lo que buscan, o lo que deberían buscar en primer lugar, es el bien común, aquello que es bueno para todos, desde el momento en que inicia su existencia hasta el día en que muera. Una ley del aborto, díganme dónde está ahí el bien para todos, porque para el bebé que van a matar, ahí no hay ningún bien para ese bebé, ¿no? Entonces hoy estamos generando leyes que desorientan, que confunden, que agreden y atentan contra la dignidad fundamental de los seres humanos. Por último, no sé cómo ando de tiempo. ¿Sigo ya? Va. Otro tema que manejo aquí en el libro es el de optar por la muerte o escoger la vida. Y pues ahí el dilema, ¿no? Desde que se aprobó la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, en abril del 2007 aquí en México, pues van más, ahorita ya estamos hablando de más de 250.000 mexicanos matados con el permiso de la ley, porque a alguien se le ocurrió decir que antes de las 12 semanas no podíamos determinar qué era lo que la mujer traía dentro de su vientre. Esto es impresionante. En pocas palabras, te dicen que antes de las 12 semanas no sabemos qué trae la mujer ahí. Y después de las 12 semanas, por arte de magia, aparece un bebé. Y resulta que los acientíficos, los retrógrados, los fanáticos somos nosotros. Cuando la ciencia evidencia que la vida humana comienza en la concepción, ¿no? Yo al día de hoy todavía no he escuchado una noticia que diga: primicia mundial, se unió un hombre con una mujer y nació un conejo o nació una zanahoria. ¿Verdad que no? Desde el momento de la concepción, la mujer está embarazada de un nuevo ser humano, diferente al papá y a la mamá, porque el papá aportó 23 cromosomas, la mamá aportó otros 23 y surge un nuevo individuo de la especie humana con 46 cromosomas. Por tanto, es un nuevo individuo biológico de la especie humana, un nuevo ser humano. Decir hoy en día, en pleno 2019, que no sabemos lo que trae la mujer en el vientre antes de las 12 semanas, es una afirmación acientífica, contraria a toda la evidencia de la que disponemos hoy en día. Un cuestionamiento que nos tendríamos que hacer también es: ¿en qué instante perdimos nuestra humanidad? ¿Cuándo nos volvimos tan insensibles
como para que la muerte del otro nos deje tan indiferentes. Todos nosotros somos seres humanos, ¿estamos de acuerdo? Por tanto, estamos llamados ¿a qué? A preservar el A trascender, a ser, en pocas palabras, la mejor versión de nosotros mismos. A ver, si yo les preguntara a ustedes, a ver, ¿quién tiene como meta en esta vida ser un desgraciado y un infeliz? Que levante la mano. ¿Nadie? Ándale, sin miedo. Si alguien la levanta, pues pueden ir aquí a psiquiatría o psicología que le den una consulta, ¿no? Pero si yo les dijera ahorita, ¿quién tiene como meta en esta vida ser feliz o por lo menos intentarlo? Que levante la mano. Si no la levantan, también se pueden ir al consultorio. La felicidad, fíjense bien, ¿cómo nos presenta hoy en día el mundo la felicidad? Para ser feliz, ¿qué? Solo vivir el hoy y el momento. El mundo te dice que lo importante es vivir el aquí y el ahora, el tener, el poseer. Si tienes un buen perro, una buena casa, un buen esposo, una buena esposa, una buena carrera, unos buenos papás, ya. El tener. Si la felicidad se fincara en el tener salud, qué pobre sería esa felicidad. Porque hoy tenemos, pero mañana, quién sabe, ¿no? Una comadre mía, una camioneta del año de Monterrey, va por la autopista a Laredo, en mitad de la autopista se le empareja un carro, una K47 por la ventanilla, oríllese. Salga del carro, sus maletas, su bolsa, su dinero, no queremos nada de usted más que su carro. Y la dejaron ahí parada en la autopista con sus maletas, su bolsa, y se llevaron el carro. Una casa, una buena casa, pues viene un temblorcito como los que hemos sentido, y según donde esté la casa te quedas sin casa, ¿no? Oye, como dice la canción, salud, dinero y amor, salud. Vas a hacerte un chequeo médico y te dice el doctor, híjole, le quedan 10. ¿10 qué? 10 años, 10 meses, 10 días, 9, 8, 7. Es decir, si la felicidad está fincada en el tener, hoy lo tienes, pero mañana quién sabe. Y nos olvidamos que la felicidad no es algo que viene de fuera hacia adentro, sino que es algo que brota de dentro hacia afuera. ¿Quieres ser plenamente feliz? Busca hacer feliz al otro. Busca el bien del otro. Y entonces tu vida tiene sentido. Tu vida trasciende y tú te conviertes en una mejor persona. Por eso cuando decimos que el ser humano está llamado a ser lo que es decir, un mejor ser humano, una mejor persona. Cuando hablamos de una sociedad, por ejemplo, deshumanizada, es una sociedad que ha perdido completamente el rumbo, porque estando llamados a buscar el bien de los demás, se convierte en una sociedad egocéntrica y biologizada que, en vez de buscar ese bien, al revés, atenta contra el bien de los demás, incluso llegando a matarlo. Y encima tenemos que aplaudirlo como si eso fuera progreso y modernidad. Decía Ortega y Gasset, mientras que un tigre no puede dejar de ser tigre, es decir, no puede destigrarse, el hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse. En riesgo permanente. Porque cuando dejas de hacer el bien y de buscar la verdad, entonces en vez de crecer como persona, pareciera que es una involución. Nos vamos animalizando. Elegir la vida, por tanto, es un signo de nuestra humanidad. La defensa de la vida no es un invento de la Iglesia Católica. Terencio, otro griego de hace 2500, 2600 años más o menos, él decía, hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. Fíjense bien, hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. ¿Por qué defiendes la vida? Porque soy humano y porque la vida del otro es humana y eso no me puede resultar indiferente. Si me resulta indiferente, entonces me deshumanizo como persona. Y por último, para terminar, hablo del tema de la esperanza.
Porque si uno echa un vistazo a la sociedad actual, basta, bueno, es más, quedémonos con México. En este último mes, no sé dónde, 14 policías muertos. En no sé dónde, 15 personas muertas. Hace apenas 2 días, una familia con niños chiquitos muertos, ¿no? Entonces, si echamos un vistazo a nuestro alrededor, dices tú, violencia, delincuencia organizada, secuestros, narcotráfico, muertes, o sea, como que está todo muy negro, ¿no?, el panorama. Y podría venirnos una sensación de desaliento, porque si todo está tan mal, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Este tema de la esperanza, que es el último tema, lo comienzo con una anécdota filosófica que me imagino que todos ustedes conocerán. ¿Han oído hablar de la caja de Pandora? ¿Sí saben cómo surgió todo esto de la caja de Pandora? Bueno, cuentan que en la antigua Grecia, ¿verdad?, les voy a leer brevemente, había una época en la que los dioses y los mortales convivían unos con otros, pero los dioses pues eran muy perspicaces, ¿no? Entonces, cuando llegaba la hora de comer, se comían las mejores carnes y los pellejos y la peor carne se la dejaban a los hombres. Entonces, Prometeo, que era uno de los titanes, pues se molestó y hizo una trampa, ¿no? Entonces, agarró las mejores carnes y las envolvió con los pellejos más feos. Y agarró las peores carnes y les puso los pellejos más bonitos. Cuando llegaron los dioses, agarraron esta y resulta que era la peor carne. Se enteran los dioses y se enojan. Entonces, pues lo mandan a la tierra, y Pandora se la mandan los dioses también, y era una mujer extremadamente bella, pero también sumamente curiosa. Entonces Prometeo tenía una caja donde se encontraban encerrados todos los males de la humanidad. Sale a pasear y Pandora pues no le gana la curiosidad, ¿no? Y llega, hasta aquí tenemos una cajita, y llega Pandora y dice, a ver qué hay ahí dentro. La abre y en ese momento salen todos los males al mundo. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, la cierra rápidamente y se pierde todo, y lo único que queda dentro de la caja es la esperanza. Y de ahí surgió la frase de que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, aunque pareciera que todo está muy negro, así muy... si perdemos la esperanza, perdemos todo. Cuando un anciano pierde la esperanza del por qué vivir, porque ya no se siente útil o por lo que sea, se deja morir. Cuando perdemos la esperanza de nuestra vida, es muy fácil suicidarte o perderla. Aunque pareciera que el lado oscuro está ganando la batalla, el mal no tiene la última palabra. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje bíblico de David contra Goliat? David, alguien chiquito, Goliat, un gran guerrero. Creo que no hace falta recordar la historia, sabemos cómo termina. Hoy en día pareciera que es así. La vida humana parece que es algo insignificante y una mole ideológica que quiere destruirla. Sin embargo, el mal no tiene la última palabra. ¿De qué depende? Pues depende de que cada uno de nosotros aportemos nuestro granito de arena. No sé si alguna vez les contaron la anécdota de las estrellas de mar. Ustedes saben, cuentan, ¿verdad?, que en Australia ocurren los fenómenos tanto biológicos como atmosféricos más raros del mundo. Tienes ratas gigantes que saltan, ¿no?, los canguros, no sé. Hay playas en Australia que todo está hecho para matarte, ¿no? Sí, es impresionante. O sea, hay una bacteria en la orilla que si tú pisas y tienes una herida en el pie te mueres. O sea, se mete la bacteria y te mueres. Entras al mar y a escasos metros de la orilla hay tiburón blanco, hay cocodrilo de mar y hay medusas portuguesas, ¿no? Y está el pez piedra, que si lo pisas también, ahí quedaste. Y serpientes venenosas bajo el agua. Todo está hecho, ahí pone un letrero que dice prohibido meterte en peligro de muerte. Bueno, te encuentras incluso un bicho rarísimo, yo creo que hay cuando
Dios creó el mundo y las especies y todo lo que tú quieras, con las partes que sobraron, con eso de que hay que ser ecologistas y hay que reciclar, dijo, ¿qué hago con esto? Ya sé, el ornitorrinco, ¿no? Un mamífero que tiene pico de pato, que nada, pone huevos, pero luego las crías se amamantan y encima le pongo un espolón que tiene veneno. Un bicho raro. Bueno, pues cuentan que en una playa en Australia, de repente vino una tormenta con olas de 15-20 metros de altura y en cuestión de media hora el mar quedó completamente en calma, parecía un espejo, con la peculiaridad de que la playa se llenó de estrellas de mar. Resulta que llegó por ahí una persona, yo creo que era de aquí de México, que una vez estuvo en una plática en un saloncito de posgrado, de Punta del Cielo, que le dijeron que había que ser mejor persona y tarará. Y cuando ve todas las estrellitas así, ¿qué le pasa a una estrella de mar fuera del mar? Pues ahí están todas las estrellitas retorciéndose y tú dices, híjole, tengo que hacer algo, ¿no? Y empiezas a agarrar estrellas de mar y aventarlas al mar. Y de repente llega por ahí otro que no quiso venir a la plática, se te queda viendo, dice, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? ¿No ves que hay miles y miles de estrellas de mar? ¿Cuándo vas a ser capaz de salvar a todas? Y tú te quedas viendo la estrella que tienes en las manos y dices, esta sí vivirá. Y la avientas al mar. ¿Cuál es la moraleja? Pues de que a lo mejor no vamos a terminar cada uno de nosotros con los problemas macromundiales, el narcotráfico, las guerras, el terrorismo. Pero lo que esté en tu mano hacer, la estrella que puedes soltar, el granito que puedes aportar, si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Y si queremos un mundo mejor, si queremos un México mejor, si queremos una ciudad de México mejor, nos toca a cada uno de nosotros aportar ese granito de arena. Y podrá parecer muy insignificante, pero ninguna acción buena, por pequeña que sea, será indiferente. Una palabra de aliento, una sonrisa, un gesto. Hay casos reales de personas que se iban a suicidar y se cruzaron con alguien que les dijo, oye, te noto raro, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Vamos a tomar un café. Y esa persona se iba a suicidar y por esas palabras ya no se suicidó. Y esos son casos reales que han pasado. No sabemos el alcance de las pequeñas acciones que hagamos cada uno de nosotros, que pueden resultar en algo sumamente trascendente como salvar la vida a una persona. No dejemos de hacer el bien, no dejemos de aportar nuestro granito de arena. Y cierro con esta frase de Edmund Burke, no sé si recuerdan esa película de Lágrimas del Sol, de Bruce Willis, de guerra en África y todo el rollo que al final terminan salvando ahí a todo el pueblo. Y la película termina con esta frase: lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagamos nada. Entonces desde aquí pues es una exhortación a que no dejemos de hacer el bien, porque si no lo hacemos, el mal surge. Que no dejemos de buscar la verdad, de usar los sapiens, porque si no lo hacemos, las ideologías harán su agosto, como lo están haciendo hoy en día. Entonces les invito a que realmente aportemos ese granito de arena que el mundo de hoy necesita. Pues con esto no me queda más que dar las gracias. Bueno, pues si quieren un momentito para hacer alguna pregunta, adelante. Vamos a hacer 3 preguntas para que no nos quedemos mucho tiempo. Si quieren, si les da pena, pues ninguno. Sí, es muy importante todo lo que usted ha manifestado. Y yo siento que hemos perdido, vivimos en una crisis de identidad, un vacío existencial, porque no tenemos... Todo lo que hemos vivido en el taller ha enfocado a la verdad. Y la verdad, sabemos quién es la verdad. Así es. El detalle es que los jóvenes de hoy cuestionan mucho. Yo lo veo en mi hija, ¿no? A pesar de que ella entró a un colegio de niñas desde el kinder, maternal y todo,
ahorita me dice, mamá, sí, yo lo sé todo, lo entiendo todo, pero no quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago entender? Qué difícil es porque cuestionamos. No tenemos ni para vivir bien, tenemos que tener una disciplina y un orden. Y ahorita todo está de cabeza. O sea, es bueno cuestionar, porque Sí, con el claro, cuestionamiento pero uno va de una descubriendo la manera verdad. razonable. Así es. El problema es Ajá. cuando cuestionamos incluso lo que no se puede cuestionar, ¿no? La verdad per se, la verdad objetiva, no se puede cuestionar. Es decir, si esto es un apuntador láser de color negro, por más que yo diga que esto es un elefante verde volador, no dejará de ser un apuntador de láser negro, ¿no? Entonces hay cosas que no se pueden cuestionar, hay otras que sí, y esas cosas que se pueden cuestionar nos deben llevar a buscar la verdad. Entonces, el gran reto de hoy en día como educadores, como padres de familias, es que nuestros hijos cuestionen, pero cuestionen buscando la verdad. Porque si no caemos en el homo estúpido, en el negar incluso la verdad objetiva que está ahí, y que por más que tú quieras negarla, ahí está, porque es evidente, ¿no? Entonces es un reto que tenemos hoy en día como padres de familia y como educadores. Porque no lo queremos ver. Realmente ella ¿cómo dijera yo? Lo está consciente, pero no lo quiere ver. Sí, pero Es eso una situación que está estamos viendo. muy estandarizada, pero fíjate, por lo menos por nosotros, que no quede el transmitir la verdad. Porque ahorita a lo mejor tu hija en una fase de rebeldía te lleva la contra en todo. El día de mañana, de repente, cuando ella tenga que enfrentarse a ciertas situaciones, dirá, ah, sí es cierto, esto que decía mi madre, ¿no? En mi tierra hay un dicho que dice que el burro a base de palos aprende. Pues hoy muchas veces van a tener que aprender a base de palos, porque por más que tú les digas, oye mijita, es que si vas por allá, esto, si haces esto, esto. No, yo soy todo y puedo todo y tal, vas, pumba, le pasa, ¿no? Entonces hoy en día, pues muchos van a tener que aprender como el burro a base de golpes y a base de la propia experiencia, y luego dirán qué razón tenía mi madre cuando me dijo esto. ¿Cuándo lo dirá? Pues a lo mejor tiene cariños. Y cuando le toque enfrentarse a ella, a lo que a ti te ha tocado ahorita. Pero que por nosotros no quede buscar y transmitir y dar la verdad. Que ahorita no cala, pues a lo mejor no, pero el día de mañana quién sabe. Por lo menos tú le diste unos principios, unos valores, y tarde o temprano, si se cimentaron ahí, saldrán a flote. Como jóvenes, ¿cómo podemos empezar esto? O sea, porque yo creo que aquí todos estamos como muy en la misma base, pero afuera tenemos gente querida, conocidos o amigas, y yo hablo más como por los jóvenes, ¿no? Que piensan muy diferente. Entonces, ¿cuáles serían como los primeros pasos o las primeras palabras, el primer acercamiento que podemos hacer con esa gente que queremos y que no sabemos cómo llegarles con estos temas, que para nosotros son tan claros y tan obvios, como decíamos, el sentido común? Es muy difícil por lo que les decía al inicio. Cuando tú buscas de manera constante la verdad y el bien, ¿no? Porque es evidente, vamos, y es lo propio de la naturaleza humana, no es algo raro que nos viene o que es ajeno a nosotros, sino que de manera natural buscamos la verdad y hacemos el bien. Cuando tú te encuentras ya en una cuestión tan ideologizada como en la que se encuentran muchos de tus amigos, de tus jóvenes de hoy en día, a veces es hablar a la pared. Porque tú les vas a ir diciendo, oye, es que esto es lo bueno, esto es lo verdadero, esto es lo bello. Y ellos te van a hablar no desde la razón, sino desde el sentimentalismo barato. Entonces es muy difícil el lograr un punto de acuerdo cuando una de las dos partes no está abierta a buscar la verdad. A mí me tocó en alguno de mis viajes a Cuba. Ustedes saben que en Cuba el comunismo es ateo por esencia, y ya van varias generaciones que han crecido en un ateísmo brutal. Desde chiquitos en la escuela les han enseñado que Dios no existe, en la universidad, bueno, ya ni te cuento, se los han reforzado con todas las ideas marxistas, tal. Platicando con un joven de 19 años, ateo, era impresionante porque cuando me hablaba de Marx y todo eso, bueno, parecía una enciclopedia, se conocía todos los escritos del derecho y del revés.
yo le decía, mira, el ateísmo en esencia es irracional. Y él se me queda así viendo como diciendo, ¿cómo que es irracional? Si yo sé mucho y uso mucho mi razón y tal y cual. Le dije, mira, hazte una simple pregunta. ¿Quién te ha causado a ti? Es decir, ¿quién te ha dado el ser? Porque antes no existías y ahora estás, ¿no? La primera respuesta lógica que es, ¿cuál es? Mis papás. Pues mi ser me lo han dado mis papás. Ok, ¿y a tus papás? Pues sus papás. ¿Y a sus papás? En filosofía hay un principio que dice que no podemos llegar así hasta el infinito porque sería un absurdo filosófico. Vámonos al primer ser humano sobre la faz de la Tierra. Antes no había seres humanos y de repente hay un ser humano. ¿Quién le dio el ser? Porque si partimos del ateísmo en esencia, pues entonces te dicen que todo proviene de la nada. Sin embargo, de la nada, nada procede. Y si tú no eras nada, y de la nada nada procede, y ahora estás aquí, quiere decir que hay alguien o algo superior a ti que haya sido capaz de darte el ser. Aristóteles hablaba de este ser como el primer motor, o la causa de las causas, o como un motor inmóvil. A mí me gusta mucho esa expresión, porque parece una contradicción. Motor inmóvil. ¿Por qué motor inmóvil? Porque mueve sin ser movido, porque causa sin ser causado, porque crea sin ser creado. Ya que si él fuera creado, tendría que haber otro superior a él, y otro superior a él, y no nos podemos así ir hasta el infinito, porque sería otro absurdo filosófico. Entonces llego a la conclusión racional lógica de que hay alguien superior a mí, que sin ser causado me ha causado, que sin ser creado me ha creado. ¿No? Nosotros lo llamamos Dios, tú llámalo como quieras, ¿no? ¿Qué ocurre con el ateísmo? Que al partir de entrada de una negación, Dios no existe, te cierra la posibilidad a la búsqueda de la verdad. Porque para buscar la verdad necesitamos partir o de una afirmación o por lo menos de una duda. No sé si Dios existe, pero estoy abierto a ver si sí existe o si no existe. Pero si yo de entrada digo Dios no existe, cierro mi capacidad racional de buscar la verdad a encontrarla. Por eso el ateísmo en esencia es irracional. Y por eso hoy en día, cuando estás inmerso en ideologías, es muy complicado que tú quieras hacer uso de tu sapiens, de tu razón, cuando el otro es irracional ideológicamente hablando. Porque ya no busca la verdad, sino que repite una cantaleta ideológica que es como un lorito, ¿no? Que se lo aprende de memoria y lo repite. Entonces es un gran conflicto que tienen sobre todo ustedes jóvenes hoy en día, de que tú tienes claros unos principios, unos valores, una verdad, pero todo tu entorno se ha dejado llevar ya por la cuestión ideológica. ¿Qué te recomiendo? Lo mismo que te dije a ti. Eso que no nos excuse o nos exima de seguir hablando con la verdad. Aunque te tachen de retrógrada, de fanática, cuando la verdad es, no tengamos miedo. Aunque te persigan, aunque te critiquen, porque si no lo hacemos, entonces sí ya la esperanza la tiramos por el retrete. O sea, tú no sabes. Mira, yo por ejemplo, ayer estuve en la Náhuatl del Pueblo, en un congreso que organizó Humanidades. Fueron 260 chavos de todas las carreras y me pidieron que hablara de la ideología de género. Al final de la plática, antes de que terminara la plática, una muchacha se salió enojadísima y le decía a la persona que estaba ahí de los organizadores: me voy al baño porque me entraron ganas de vomitar, ¿no? De escuchar porque claro, si yo te presento la ideología tal cual es y los daños que hace a la persona, pero tú ya has comprado todas las ideas de la ideología de género, pues por supuesto que te van a entrar ganas de vomitar. Porque cualquier cosa que no vaya acorde con lo que te han enseñado ideológicamente hablando, se convierte de facto en un rechazo. Entonces eso es algo con lo que hoy en día se tienen que enfrentar, pero no tengan el temor, más bien tengan la valentía
de seguir diciendo que 2 más 2 es 4. La campaña de España, ¿no? Del autobús. Los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. O sea, no estamos diciendo nada ideológico, no, es una realidad y una verdad. Y no tenemos que tener miedo a que incluso te puedan agredir por eso. Pero sí es ir contracorriente, eso me queda más que claro. Hace años, cuando llegué a México, vi una caricatura donde estaba el periférico en horas pico, con todos los carros a vuelta de rueda, ¿no? Todos parados, y de repente se veía una imagen donde todos los carros iban para allá y se veía a Cristo con la cruz que iba caminando para allá. Y un monito que saca la cabeza por la ventanilla y que le dice: ¡Ey! Vas en sentido contrario. Yo la reflexión que hice, ¿realmente él va en sentido contrario o somos nosotros como sociedad los que estamos yendo en sentido contrario? Entonces, eso es lo que nos está pasando hoy en día, que estamos yendo contracorriente. ¿Qué implica eso? Pues un mayor esfuerzo, el mayor golpe del agua, ¿no? En fin, pero vale la pena ir contracorriente en un mundo tan ideologizado como el de hoy, ¿sabes? Una pregunta, aprovechando que tiene esta especialidad en bioética, el tema de las 12 semanas para el aborto, o sea, no entiendo bien por qué se basan en 12 semanas. O sea, había escuchado la teoría de que no existe todavía un sistema nervioso. ¿Y es por eso o porque...? Sí, ellos dicen que como no hay un sistema nervioso, por tanto no puedes sentir dolor. Pero sí es cierto que no hay sistema nervioso. Está desarrollándose. Acuérdense, el proceso del desarrollo humano es maravilloso. Desde el momento de la concepción, que surge el cigoto, el embrión unicelular, de una sola célula surge todo un organismo completo con los más de 200 tipos celulares y los millones y millones de células que conforman el cuerpo humano. Y hay un ADN, ¿no? Entonces, sí, claro, pero hay un proceso. Por eso viene la primera división celular en 2 células, 3, 4, 8, 16, 32. Luego ya va agarrando la morfología del cuerpito, ¿no? Y se van desarrollando los órganos. Se va desarrollando el corazón, los huesos, las manos, las corrientes eléctricas en el cerebro, pero todo es un proceso gradual, no aparece así por arte de magia. Entonces, a las 12 semanas no se ha desarrollado en su totalidad, pero a partir de ahí ya puedes captar señales eléctricas. Entonces ellos te dicen, claro, como no se ha desarrollado la parte del cerebro, no tiene sensaciones, por tanto no puedes sentir dolor. Y arbitrariamente dicen, pues no es un ser humano. Como si el ser humano dependiera de si sientes o no sientes dolor. Mira, 2 ejemplos muy sencillos. ¿A quién de ustedes los han operado alguna vez con anestesia total? ¿Sentiste algo cuando te operaron? Entonces no eres ser humano. Es para que vean el absurdo del planteo que hacen, ¿no? Hay una enfermedad que se llama la analgesia congénita. Son las personas que nacen que no sienten dolor. El dolor, ustedes saben que es un mecanismo de defensa del cuerpo. Si tú pones la mano en el fuego, en el momento que sientes que te estás quemando porque te duele, la quitas. Si no sientes dolor, puedes dejar la mano ahí y cuando empiezas a oler a carne asada, dices, ¡ay, me quemé! ¿No? Te clavan un cuchillo y como no sientes dolor, si no te fijas, te desangras, ¿no? Entonces las personas con analgesia congénita no sienten dolor, dejan de ser personas. Entonces un poquito es para darnos cuenta cómo racionalmente y científicamente no hay un solo argumento del lobby pro aborto que se sustente. Es que como no siente dolor no es persona, perdón, pero ese no es el parámetro para determinar. Ahí denota también un desconocimiento filosófico brutal, porque desde el momento de la concepción el ser humano ya es en acto, es decir, ya es un ser humano. Lo que está en potencia son sus perfecciones, es decir, su desarrollo. En el momento de la concepción no tiene corazón, pero lo tendrá. No tiene brazos, pero los tendrá. No tiene cerebro, pero lo tendrá. No podría tener nada de esto si no existiera ya en acto. Por tanto, no es un preembrión o un prehumano, algo que no es y que será posteriormente, no. O es desde el primer momento en acto, o no lo será a lo largo de su desarrollo. Porque el desarrollo humano es continuo, no hay saltos.
Desde que comienza tu existencia hasta el día en que te mueras, eres tú mismo. En distintas etapas de desarrollo. Es como si yo te dijera, a ver, mira, busca ahí en tu bolsa y enséñame una foto tuya de cuando tenías 3 añitos. Me enseñas una foto tuya, con tus coletitas, tu vestidito. Yo veo la foto y te veo a ti. Veo la foto y te veo a ti. Veo la foto, te veo a ti y te digo, ¡ja! Esta no eres tú. ¿Tú qué dirías? Crecí, No, esta no eres tú. ¿Tú qué dirías? ¿Por qué? Pues no te pareces. ¿Por qué eres tú? Porque tú eres tú desde el momento en que comenzó tu existencia hasta el día en que te moriste, en distintas etapas de desarrollo. Pero ontológicamente, esencialmente, no dejas de ser tú misma. Más chiquita, más grande, al inicio de tu vida, al final de tu vida. Toda tu vida es un continuo. Por eso tú puedes decir, cuando ves esa foto, esta soy yo. Porque no hay saltos en tu desarrollo. O eres desde el primer momento, o no lo serás jamás. Entonces, el usar el absurdo de decir que porque no siente no es ser humano, denota un desconocimiento tanto científico como filosófico brutal. Bien, pues gracias por tu tiempo. Tiene impreso a todo color, trae códigos QR y todo está fundamentado desde la razón y la ciencia. No quise meter ningún argumento religioso, precisamente para que cualquier incluso no creyente lo pudiera leer. Y todo está hecho en un lenguaje para que cualquier muchachito desde secundaria lo pueda leer sin ningún problema. Pues gracias, Marco Antonio, gracias a mí por tu notable presencia, por hacernos más libres, compartiéndonos todo tu conocimiento. Gracias por tu más reciente publicación y esperamos con ansias un tercer libro tuyo. Ya está pensando. Rezamos mucho por ti y por cada una de las personas que tengan la fortuna de toparse con tu libro. Gracias. Con el librito. Sí.